Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Cuando necesitamos hacer cálculos con distintas unidades de medida, podemos llegar a encontrarnos con ciertos problemas. Por ejemplo, en esta sencilla hoja tenemos la unidad de medida hora. Podríamos aplicar el ejemplo a horas trabajadas por distintos empleados y una unidad monetaria, es decir, el pago por hora. Y si tenemos que establecer un cálculo entre dos unidades de medida distintas, podríamos llegar a tener inconvenientes. Por ejemplo, si aquí quisiéramos saber cuánto cobrará este empleado que ha trabajado 5 horas a 10 por hora, el sentido común podría decirnos que debemos seleccionar A2, es decir, las horas trabajadas, y multiplicarlo por B2, es decir, el pago por cada hora, y sin embargo, no llegaríamos a un buen resultado. Esto tiene una solución muy sencilla, pero antes de ver la solución veamos un poco de teoría. En lo que respecta a la unidad de medida hora, las 24 horas del día representan para Excel la unidad 1. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo pongo las 6 horas y aquí valido, Excel reconoce que esto es una unidad de hora y me devuelve un resultado que yo veo como las 6 en punto. Sin embargo, esto es simplemente una porción de la unidad que para Excel es 24 horas. Y para ver cómo funciona esto, basta con ir a el grupo número de la ficha inicio y seleccionar estilo millares. Y al seleccionarlo, veremos cómo ese 6 en punto se transforma en 0,25, es decir, un cuarto de la unidad, que para Excel es 24 horas. Si yo pusiera las 12, Excel me lo va a reconocer como hora. Sin embargo, basta con que lo pase a estilo millares para que Excel lo transforme en 0,50. Por supuesto que si pusiera las 18 y luego las 24, aquí tendría 0,75 y 1. ¿Cuándo utilizaremos esto? Es decir, ver a qué corresponde una unidad o un dato de hora a la unidad de Excel, que es 24 horas. Realmente nunca. Pero nos sirve para entender el concepto de cuando necesitamos trabajar con horas y en este caso una unidad monetaria. Y esto lo resolvemos de la siguiente manera. Tomamos el valor horas, lo multiplicamos por la unidad monetaria y como dijimos la unidad es 24 horas, por lo tanto multiplicamos por 24. Y aquí sí tendremos que a 5 horas trabajadas a 10 por hora tenemos 50. Y si copiamos la fórmula al resto de las celdas, tendremos el valor correspondiente. Y ahora, ¿qué sucede por ejemplo en este caso? Donde yo tengo las horas extras de cada empleado, que en muchas ocasiones no llega a una hora entera, sino son minutos, y el pago por minuto. En este caso deberé tomar la celda que corresponde a horas extras, multiplicarlo por el pago por minuto, luego lo multiplicaré por 24, porque acabamos de ver que la unidad 1 para Excel en lo que respecta a horas son 24 horas, pero ¿cuántos minutos hay en cada hora? Bueno, 60. Y aquí tenemos solucionado que 5 minutos de horas extras a un pago por minuto de 5,75 da 28,75. Y si utilizamos esta fórmula para el resto de las filas, tendremos el resultado correcto. Pero no necesariamente tenemos que
hacer un cálculo en distintas unidades para encontrarnos con un problema. Con lo que acabamos de ver respecto de las horas, a veces basta con calcular horas para encontrarnos en un inconveniente. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de horas que va a demandar un curso que dura 6 días, y nuestra intención es saber cuántas horas en total dura este curso. Entonces podríamos establecer una sencilla autosuma, y al validar, nos encontraremos con que este curso dura 14 horas. Y sin embargo, basta con sumar rápidamente los datos para ver que es imposible, que no puede durar 14 horas este curso. Y si seleccionamos las celdas en donde están los valores de las horas y prestamos atención a la parte inferior derecha de nuestra ventana Excel, vemos en las ayudas que tenemos un promedio, un recuento y una suma, que es lo que nos interesa, y dice que hay 38 horas. Con respecto a esta pequeña parte de la interfaz, antes de seguir adelante, basta con que hagamos un clic derecho sobre ella para poder establecer, por ejemplo, si queremos un promedio, como aparece, o una suma, o si quizás queremos también un mínimo y un máximo. Y tendremos todos los valores aquí. A mí me parece que los que aparecen por defecto son más que suficientes. Pero volviendo a nuestro problema, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, la explicación es una vez más la parte teórica que acabamos de ver. ¿Qué es lo que hace Excel? La unidad es 24 horas. Por lo tanto, aquí pone lo que sobra después de esas 24 horas. Si habíamos visto que el total es 38, sacándole 24 nos sobran 14. Para solucionar esto, vamos una vez más a número. Y en este caso abrimos el formato de celdas. Aquí por defecto aparece en la categoría hora, que es la que corresponde. Y aquí mismo vamos a personalizada. Y vamos a buscar entre las diferentes opciones que hay la que tiene hora entre corchetes. Aquí hay una, aquí hay otra. Les voy a mostrar esta misma, aunque haya que modificarla. La hora entre corchetes es una manera de decirle a Excel que no corte la unidad en 24 horas, es decir, que me muestre un total. Y aquí tenemos la muestra. Y si elegí esta es porque si no quisiéramos los segundos, bueno, basta con que nos posicionemos en tipo y borremos las S, esas pequeñas S y esos dos puntos para quitar los segundos. Al seleccionar aceptar, automáticamente puso el resultado como corresponde, es decir, 38 horas, y le ha quitado los segundos. Con respecto a la unidad de fecha, en general no llegamos a tener inconvenientes para establecer cálculos, ya que hay una gran cantidad de funciones que nos ayudan a trabajar con fechas. Sin embargo, me parece interesante abordar un poco, solo un poco, la teoría, para entender cómo funciona el detrás de escena de Excel. Así como la unidad 1 en lo que respecta a horas para Excel es 24 horas, la unidad 1 en lo que respecta a fechas es el 1 de enero de 1900. Si yo me posiciono en la fecha y selecciono estilo de millares, veré que toma unidad 1. Ahora, ¿qué sucede si pongo el 2 de enero de 1900? Bueno, corresponderá a la unidad 2. Ahora, ¿qué sucede si trabajáramos con archivos que hayamos descargado de Mac, por ejemplo? Hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es que esta unidad de fecha es distinta. Pero tenemos una manera de solucionarlo. Desde las opciones y en avanzadas, contamos con la sección al calcular este libro, es decir, siempre afectaremos al libro, usar sistema de fechas 1904.
que es para el contenido de Mac la unidad número 1. Selecciono aceptar. Y si aquí pongo el 2 de enero de 1904 y lo paso a millares, tendré la unidad 1, ya que para el sistema Mac, la unidad 1 en lo que respecta a fechas es el 2 de enero de 1904. Si quisiéramos volver atrás, basta con deshabilitar la opción.